Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, muchas gracias por sintonizar nuestro programa, un programa destinado fundamentalmente a resaltar los valores de la producción en el Paraguay, que como se sabe es un gran componente del Producto Interno Bruto, es decir, el total de bienes y servicios que produce el Paraguay, la producción primaria y sus derivados industriales forman una parte importantísima de la torta. Ustedes saben que el presente y el futuro del país está centrado en la transformación de estos productos. Ya ha comenzado en alguna medida, pero hacen falta capítulos, digamos, siguientes en el abordaje del tratamiento de estos productos primarios. Por eso que hoy lo invitamos y le agradecemos mucho la presencia de Enrique Oaco, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. Gracias por venir, muy amable. Muchas gracias a vos por invitarnos y estamos contentos en nombre de la CAPRO de poder ser parte de tu programa. Bueno, ponernos al día sobre cómo está la tendencia actualmente en el tema industrialización, procesamiento de productos primarios. Te hago otra pregunta por lo siguiente, pero es una pregunta básica, fundamental. Pero muchas veces uno escucha los discursos políticos diciendo hace falta industrializar, no se puede seguir exportando la soja y los granos a granel y sin valor agregado. Pero uno lee por ahí datos un poquito sueltos y se encuentra con que hoy día la capacidad de procesamiento de soja en el país, por ejemplo, está cercana al 50%, si no es más. Estamos a mitad de camino. ¿Cuál es el proceso que se recomienda en estos casos? Bueno, sí, el país ha tenido una fuerte inversión. En el año 2013, los asociados a nuestra Cámara, con la construcción de 2 grandes fábricas, elevaron la capacidad del país, la capacidad instalada en el país a casi el 50% de lo que es capaz de producir en el rubro soja. Es una capacidad instalada importante y ha sido un salto de capacidad instalada muy grande. Nosotros estimamos que esas construcciones, esas 2 fábricas más la ampliación de las fábricas que ya existían, revistieron inversiones de alrededor de los 500 millones de dólares y bueno, un movimiento en las ciudades en las cuales se realizaron estas instalaciones muy importantes. Siempre hay que tener en cuenta que una industria, una fábrica es un motor de desarrollo y genera un movimiento en los lugares donde se asienta muy importante. Este salto en la capacidad nos ubica en ese porcentaje, el 50%, pero bueno, a nuestra visión todavía queda mucho por recorrer. Países vecinos como Argentina y Bolivia tienen capacidades industriales por encima del 100% de lo que es su producción. Argentina no me extraña. Argentina no me extraña, pero ¿y Bolivia? ¿Tan rápido avanzó Bolivia? Sí, Bolivia en el tema industrial, la producción de soja aproximadamente en Bolivia es de 2.8, 3 millones de toneladas, tiene una capacidad instalada de casi 3,5 millones para procesar. Esto tiene que ver con que el país entendió que había sí o sí que agregar un valor a esa materia prima, penaliza de alguna manera la exportación en estado natural. Ellos han optado por un sistema de cupos, es decir, hay que lograr una autorización estatal para poder exportar el grano en estado natural y eso obviamente no es fácil porque el gobierno como política no quiere que el grano se vaya en estado natural. Se procesan en Bolivia y mucho de ese producto se envía a Perú a través del Pacto Andino, es decir, existe toda una forma de comercializar este producto en el mercado interno boliviano y también de exportación a Perú. El sistema de cupos y este tipo de medidas para nosotros las vemos como muy antipáticas y realmente no estamos a favor de ese tipo de iniciativas porque generan muchas arbitrariedades, genera mucho malestar sobre todo en los productores. Bueno, no creemos que ese sea el camino para Paraguay, sobre todo un país que tiene muy buena y muy bien ganada la fama de ser una economía muy abierta, ¿no? O sea, de hecho, han habido una cantidad y sigue habiendo una cantidad de iniciativas tendientes
a establecer impuestos a la exportación de soja en grano, como le llaman en el estado natural, sí. Soja, maíz y sí. no sé qué más. Pero sin esas leyes se logró el 50% de industrialización. Es decir, no hubo necesidad de ninguna ley para que esa industrialización se produjera. Eso que faltaría industrializar, ¿de qué depende? Bien, Cristian, es muy importante lo que vos contás porque para la audiencia también que nos está escuchando, hasta el año 2013 en Paraguay no había IVA en la comercialización de granos, es decir, la soja se comercializaba y estaba exenta. En el año 2013, en diciembre del 2013, la ley 5061 establece que el IVA en la comercialización de granos iba a ser del 5% y un montón de otros temas en esa ley se tratan. Uno de ellos es la de la devolución del IVA en la exportación, tanto de los granos en estado natural como de los productos industrializados a partir del procesamiento de esa materia prima. Hasta ese momento no había entonces un impuesto a la comercialización, un IVA en la comercialización, y hasta ese momento es que, como yo te contaba, en el año 2013 se había llegado a esta instalación de fábricas y en un 50% de capacidad instalada. En el decreto que reglamentó esa ley, que es el 1029 del año 2014, cuando el Poder Ejecutivo reglamenta esta ley, define a nuestra industria, a la molienda de soja, como una industria incipiente y de bajo grado de industrialización, y por lo tanto nos coloca como empresas o como sujetos fiscales en igualdad de condiciones que un exportador en estado natural. Diciéndolo en otras palabras, el decreto ese reglamentó que la exportación en estado natural iba a recibir un 50% de devolución de IVA y la industrialización y la exportación de harinas y aceites también iba a calificar para una devolución del 50% del IVA. Esta caracterización para nosotros es injusta, por eso estamos pidiéndole a las autoridades que vía un decreto revean esta situación y subsanen este error, esta calificación, porque entendemos que no puede ser de ninguna manera lo mismo instalar una fábrica que la inversión sola son 200 millones de dólares, que requieren empleados, bueno, que genera un montón de beneficios para el país. Que un silo y una noria para tirarlo versus dentro de alquilar un puerto y hacer una exportación o empezar a exportar en estado natural. Nosotros, de hecho, la ley lo estableció así porque el espíritu de esa ley, la 5061, era incentivar la industrialización. Por eso creó una institución que es la devolución selectiva del IVA, es decir, una diferenciación entre aquellos que industrializan y aquellos que no. No lo prohíbe, por supuesto, pero genera naturalmente un incentivo a que cada vez más se industrialicen las materias primas porque van a obtener la devolución del 100% del IVA. Ese creemos que es el camino adecuado y por el cual se podría seguir creciendo en industrializar cada vez más las materias primas si es que el gobierno nos escucha en la petición y subsana este problema con un nuevo decreto. Bien, un cargo que se suele hacer, vamos a la pausa y volvemos enseguida con Enrique Baco, un cargo que se le suele hacer al sector, a la cadena de valor de la soja. Después le vamos a pedir que nos explique qué diferencia hay entre sojeros y cadena de valor de la soja, es los sectores añadidos que se han creado que antes no existían. Por ejemplo, la flota fluvial en este momento de transporte a granel de soja y de todos los productos que se transportan a granel es la más grande de Latinoamérica. No existía hace 20 años. Tampoco el parque de camiones de transporte de soja, que si bien existía en el Paraguay hace 20 años en pequeña cantidad, hoy día es toda una industria completa. Es decir, impactos que produce en distintos sectores la cadena de valor de la soja. No se vayan, ya volvemos. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy con Enrique Baco, el expresidente de CAPRO, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Bueno, dejamos para después porque no nos va a alcanzar todo el programa.
Enrique, porque en la pausa estábamos hablando de la irracionalidad de cobrarle el mismo IVA al que exporta la soja en grano que al que la industrializa y produce aceite, speller, harina y demás, ¿verdad? Es la irracionalidad así definida. Pero te había dejado pendiente el tema antes, es decir, ¿en qué impacto produce en la creación, en la generación de músculos que acompañan a la cadena de la soja en cuanto al transporte fluvial y al transporte terrestre, creando todo un universo que antes era incipiente, chiquitito así, ahora es gigantesco? Claro, bueno, nosotros siempre nos gusta decir que somos un eslabón más de una cadena agroindustrial o de la cadena de valor de la soja y de los cereales, porque a partir de la molienda y la obtención de harinas y aceites, existen otros eslabones u otras industrias que son conexas, que están conectadas, en las cuales se le sigue agregando cada vez más valor a ese mismo poroto o a ese mismo grano que en su momento era una materia prima, se lo va transformando subsecuentemente varias veces, haciendo un agregado de valor en cada una de las etapas. En el caso de las harinas de soja, esto es el principal insumo. Cuando decimos harina de soja, para que el que nos está viendo entienda, es lo mismo que decir proteína vegetal. La harina de soja no es más ni menos que proteína vegetal y es el principal insumo para una dieta de alimento balanceado, para dársela a pollos y a cerdos principalmente. Esto se convierte entonces luego en proteína animal y ahí ya existe un salto de valor. El otro día estábamos en una reunión con un economista, Amílcar Ferreira. Él nos contaba el valor agregado entre una tonelada de poroto y una tonelada de carne es 10:1. Entonces, esa es la relación que te estaba por pedir. Vos la sacaste sin que te la pidiera. Es decir, acá está el poroto de soja, acá está el speller, la harina, el aceite y acá está el producto pollo cerdo. Es decir, de aquí a aquí al aceite. Sí. Y al 10. No, perdón, del poroto a la carne es 10 y a la instancia de harinas y aceites podemos hablar de 3 veces. De 3. Sí. De 3. Por eso, eso digamos, es lo que vamos logrando al momento de ir integrando esos eslabones. Esos eslabones tienen que estar integrados. Cuando esa integración se produce, se generan también eficiencias, es decir, pensándolo desde el lado del pollero, obtiene un alimento más barato, y que obtenga harina o ese alimento más barato significa A, que puede exportar ese pollo de manera más eficiente o competir en un mercado global y llegar con su producto, y B, en el mercado doméstico llegar con un pollo a la canasta básica más barato. Es decir, se le abarata a todos en la cadena, incluso hasta el consumidor final. En el caso de los aceites se pueden hacer refinados, aceites comestibles, biodiesel, bueno. Existen luego otras industrias y toda la industria de mantenimiento y transporte, que es la que mencionabas. Yo quiero poner énfasis en una palabra que pronunció Enrique, que es eficiencia. Es decir, producir implica eficiencia, porque si vos producís, pero en forma ineficiente, un producto que es más caro, la competencia te borra del mapa, es decir, fracasaste ahí. O sea que toda la cadena paraguaya, es decir, la cadena que se desarrolla en el país, es una cadena eficiente, de lo contrario habría sido borrada del mapa hace rato. Miremoslo de esa manera. Antes de que estuvieran estas industrias en el país, si vos querías producir pollo de manera intensiva, es decir, con dietas de alimento balanceada, no a campo, ibas a tener que exportar el grano en estado natural, que se procese, por decirlo, en Argentina, y luego importar desde Argentina la harina para darle de comer a tus pollos. Imagínense lo que es la ineficiencia esa, ¿no? O sea, a partir de esa instalación se convirtió la cadena de producción de carnes en mucho más competitiva, y es, creo, a donde está apuntando también el gobierno a través del Ministerio de Industria, ¿no? A salir a mostrar el país y a contar la potencialidad que tiene como productor de alimentos. No escapará a tu conocimiento que hace poquito esta federación, creo que de cultivos, no recuerdo, FEPACIDE, algo así creo que se llama la federación, que reúne a los productores de siembra intensiva, directa, etcétera, no recuerdo exactamente la sigla, quieren aumentar en el término de 5 años aproximadamente un 50% la productividad o la producción de soja en el país. En 5 años que se le venga a usted un balarán de esto, de una enorme cantidad más de producción de granos, ¿implica un desafío a la industrialización? Para nosotros sería una excelente noticia, que cada vez exista más abundancia en lo que es materia prima. Para la fábrica es música, ¿sí? Las fábricas lo que
lo que necesitan es justamente que se les provea de la materia prima. Necesitamos de productores eficientes en la producción, porque también eso es lo que garantiza que sea sostenible. No necesitamos un año de superproducción y un año de nada. Si la fábrica funciona como un motorcito continuo con una demanda que es constante durante el año. Por eso también uno de los beneficios de la industrialización para el productor es que no tiene que salir a vender su cosecha en un momento concentrado del año, que es en el momento de la zafra, donde en ese momento, si tiene que salir a contratar un flete fluvial o terrestre, tiene que pagar un precio muy alto para transportar su mercadería, porque todos están en el mismo momento queriendo salir con la producción. La fábrica demanda continuamente los 12 meses del año y le permite al productor guardar su cosecha e ir entregándola paulatinamente, abaratando su flete y también eligiendo el momento del año en el cual el precio es el que más le conviene para fijar el precio, ¿sí? Entonces existen ventajas de la industrialización que se trasladan directamente al productor. Por eso nosotros creemos que esta medida, la evolución del IVA, es algo que no afecta al productor y que sí va a generar un movimiento en la industrialización. Otro tipo de medidas como cupos e impuestos, como mencionabas antes, a la exportación, son medidas más antipáticas y que impactan al productor. Estamos con Enrique Ovaco de CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, hablando de este tema que tiene que ver con todas las ramificaciones que significa la cadena de valor de la soja, que dicho sea de paso nos debes la definición. Nos la va a dar después de la pausa. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar la sintonía del programa, hoy con la presencia de Enrique Ovaco, el expresidente de CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosas. Enrique, ¿nos debes la definición de cadena de valor de la soja? Uno escucha siempre cadena de valor de la carne, cadena de valor de la soja. Nosotros los periodistas solemos hablar así con mucha rapidez y sobrevolamos un tema que no todo el mundo tiene por qué entender de qué estamos hablando. Bueno, la cadena de valor de la soja simplemente se refiere al agregado de toda una cadena agroindustrial que empieza en la finca, en el campo, con el productor que invierte en su maquinaria, que invierte en capacitarse, en tener las mejores prácticas para sus cultivos, en estudiar sobre la rotación, en mejorar y conocer cada vez más su tierra, a las fábricas que reciben esa producción y la van transformando en productos que van abasteciendo a los siguientes eslabones que te comentaba hoy, hasta llegar al consumidor final, ya sea en un huevo, en leche, en pollo, en cerdos, en aceites comestibles, en biodiesel para el caso de energía. Bueno, existen un sinnúmero de utilizaciones, incluso más avanzadas. Se pueden hacer lecitina de soja, que es un emulsionante que se utiliza en la elaboración de galletitas, de montones de productos. Del biodiesel se obtiene glicerina, esa glicerina se refina y termina en la pasta dentífrico que estamos usando todos los días. Eso es algo muy interesante, la gente no sabe. Se lava los dientes con soja, con la glicerina, que es principalmente el 90% de la pasta de dentífrico es glicerina Pharma. Aparte que están los otros componentes de la cadena, como el trigo, por ejemplo. Claro, bueno, todo lo que significa el trigo, el maíz molienda, y todo lo que significa. En el caso de maíz, etanol, harinas, burlanda. Bueno, existen de vuelta procesos y agregados de valor en montones de actividades conexas y todas las industrias que luego abastecen a esas industrias. Cuando una fábrica se radica, por el caso nuestro, hay fábricas que están en Capiatá, Minga, Guazú, Bellavista, en una ciudad, alrededor de esa fábrica empieza un movimiento de empresas de transporte para llevar a la gente a la fábrica, de empresas de mantenimiento, empresas metalúrgicas, abastecimiento, insumos, bueno, un movimiento, transporte que va haciendo que esa localidad cobre vida y se fortifique, ¿no? Ese es uno de los beneficios también, la presencia regional de estas fábricas, en el caso de la CAPRO, 8 plantas que están radicadas en distintas ciudades del interior. Otra cosa que me quedó para preguntarte ¿es conveniente exportar industrializar el 100% de la producción de soja o conviene dejar saldos exportables en grano? Bueno, en la realidad
lo interesante sería poder industrializar el máximo posible. Pero en el mercado, cuando los clientes demandan los productos, hay muchos clientes que solamente quieren comprar la materia prima en estado natural. En ese caso es una demanda muy específica donde, bueno, no hay otra opción si uno lo quiere satisfacer, es ofrecer el grano en estado natural. Esto es así porque también los importadores del otro lado, mirándonos del otro lado del mostrador, quieren llevar la materia prima del país para hacer este proceso de agregado de valor dentro de sus fronteras, y esa es la competencia en el mundo globalizado, donde cada uno de los países va poniendo sus fichas y sus medidas para intentar de alguna manera atraer las materias primas, atraer los recursos para generar el empleo y la rentabilidad dentro de sus fronteras. Bueno, no quiero terminar el programa sin que nos digas algo sobre esta publicación. Es Paraguay, potencia agroindustrial para alimentar al mundo. La publica, entiendo que CAPRO, ¿verdad? Sí. IPIE es Instituto Paraguayo de Investigaciones Económicas. Correcto. Bueno, Contanos. este es un trabajo muy interesante del Instituto Paraguayo de Investigaciones Económicas, que la CAPRO apoyó desde un comienzo. Es un trabajo, por un lado, interesante porque es estadístico y provee información sobre toda la cadena de valor, es decir, desde lo que es la parte productiva, producción de distintos cereales, de oleaginosas, etcétera, hasta el terminar en las industrias de carne, de pollos, de huevos, porcino. Bueno, hay una serie de información estadística de 10 años para atrás y luego proyecciones 10 años para adelante. Es importante porque en Paraguay no existen de alguna manera trabajos de este tipo con este nivel de detalle, con censos de silos, censos de producciones por departamento, bueno, montones de datos que ayudan mucho incluso a personas que están analizando nuestro negocio para también decidir y hacer inversiones. Nosotros lo apoyamos porque este trabajo concluye sobre la potencialidad de la agroindustria en Paraguay, que es un poco lo que nosotros estamos de nuestra cámara queriendo compartir como visión, porque de hecho somos industriales y creemos que Paraguay todavía tiene mucha potencialidad. Yo leí por ahí una cifra que creo que la tengo. Crecimiento de aceiteras traerá $300 millones en inversión. Es una cifra para mí muy, muy reducida, o sea, bastante... Sí, ese número la verdad no sé cuán actualizado está. Nosotros creemos que si el gobierno toma este tipo de medidas y define un poco mejor que realmente es una política de Estado, la industrialización en el país y subsana este tema que te mencionaba en el decreto, no es descabellado que Paraguay siga aumentando su capacidad instalada, que llegue a porcentajes del 80%, sería totalmente razonable. Y bueno, hacia allá creo que de alguna manera el ministro Leite también nos decía, es el camino que el gobierno quiere para el país. Quizás falta todavía definir o convencer al Departamento de Hacienda, que es el que hoy tiene que firmar esta solución. Y le cuesta soltar la firma al ministro de Hacienda, le cuesta. Bueno, gracias Enrique por estar en el programa, ha sido muy amable. Bueno, encantado. Esperamos que se repita la visita, vamos a enfocarnos sobre otros aspectos ya más cerrados sobre el tema. Esto fue un vistazo general. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Nosotros ponemos punto final al programa, gracias por asistir al mismo y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.